Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. La principal causa de la Guerra Cristera fue la modificación del Código Penal en el año de 1926, realizada por el entonces presidente Plutarco Elías Calles, y esta reforma fue llamada la Ley Calles. Con ella se buscaba limitar aún más la participación de la Iglesia en la vida pública, incrementando el poder del Estado sobre la Constitución de la Iglesia mexicana. La respuesta de la sociedad católica consistió en colectas de firmas para solicitar una reforma constitucional, pero esta fue rechazada. Posteriormente, se realizó un boicot en contra del gobierno. No pagaban impuestos y así minimizaron el consumo de los productos y servicios que estuvieran vinculados al gobierno. Esto se tradujo en daños a la economía. Así nació un fuerte movimiento social en pro del derecho de libre culto bajo el lema «Viva Cristo Rey» o «Viva Santa María de Guadalupe». Comenzaron acopiando armas y la conformación de guerrillas campesinas, creyendo viable una salida militar para este conflicto. Se ignora si el nombre cristero fue elegido por los guerrilleros o fue un término despectivo que utilizaban sus enemigos. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento El Tesoro de la Tinaja. La siguiente historia fue compartida por Antonio Muñoz Díaz, a quien le mando un saludo. Hace mucho tiempo, después de la Guerra Cristera y luego de que terminara una gran tormenta y de que se esfumara el enervante olor a tierra mojada, en el pueblo de Arandas, un grupo de 4 niños se encaminaban hacia la escuela. Todos vivían en una localidad cercana ahí, pero a uno de ellos le habían dicho que por otro camino se podía llegar mucho más rápido del que regularmente utilizaban, y que los únicos que podían caminar por ahí, por distintas razones míticas, eran los verdaderos hombres. Entonces, sin tiempo que perder, estos chavos se encaminaron por dicho camino, el cual pasaba el río y desembocaba una parte del mismo río en una presa. Durante su travesía, pasaron por un lugar llamado La Tinaja, que es una presa natural de agua totalmente cristalina, que proviene del río Gachupín, localizado al oriente del pueblo. En este lugar, vieron a un hombre. Ellos lo describían como alguien que ya era viejo por su joroba. Portaba un sombrero bordado de palma. Su calzado eran unos guaraches ya desgastados y lo más impactante es que portaba una pistola. Ese hombre rápidamente desapareció como si lo hubieran desintegrado, así como cuando el polvo se lo lleva el viento. Al ver estos, los niños quedaron totalmente petrificados y sin perder el tiempo, le dieron aviso a su profesor de todo lo ocurrido. Este les prometió que iría a investigar después de que las clases terminaran. Eso quiere decir que iría durante las vacaciones, ya que desde hace tiempo en el pueblo rondaba el susurro de que por ese camino estaba enterrado mucho dinero de los cristeros, los cuales lo habían escondido en su paso hacia León, Guanajuato. El tesoro guardaba todo tipo de objetos de valor de aquella época. Los saqueadores incluso se aprovechaban de la guerra o de los mismos participantes y les robaban para después enterrarlo, pero por razones del azar o del destino, no los volvían a ver. Algunas semanas después de que los niños habían salido de vacaciones, junto con el profesor, fueron a explorar ese lugar. Pasaron algunas horas buscando y buscando, pero aquellos niños no encontraban ese lugar que habían visto. Querían encontrar ese sitio donde habían visto ese sujeto. Entonces el profesor, que también practicaba el hipnotismo,
hizo de las suyas para que el niño más grande quedara en ese trance. Por supuesto, con su consentimiento. Todo para que les dijera exactamente dónde se encontraba ese lugar donde habían visto a ese hombre. Ese niño les indicó dónde había ocurrido todo y rápidamente empezaron a escarbar. Era un lugar con un aspecto tenebroso. Los árboles se estremecían con la inmensa fuerza porque el viento estaba soplando. Los pájaros cantaban y hacían movimientos extraños, nunca antes vistos. Tristemente, solo encontraron algunas piedras y tierra que parecía que ya habían removido. O sea, ya se les habían adelantado. Tiempo después, se escuchó que un grupo de campesinos los habían madrugado y que gracias a su astucia, se comprobó que eran ciertas esas leyendas. En el lugar donde se les había aparecido aquel hombre a los niños estaba un gran tesoro. Monedas de oro, plata, alhajas, incluso algunas pistolas y crucifijos de plata, además de pertenencias de valor. Después de este suceso, muchas personas quisieron seguir escarbando a lo largo y ancho de ese sendero, que se había hecho demasiado famoso ya. Pero no encontraron nada más que terrones y piedras, así como tierra. La leyenda no termina ahí. Se dice que todavía, a lo largo de ese camino, se encuentran muchas más riquezas, pero solamente el que no tenga avaricia, así como pensamientos egoístas, será quien los puede encontrar. Pero también muy cerca de ahí, en el municipio de Lagos de Moreno, en Jalisco, el cual es un pueblo mágico, que tiene mucha relevancia histórica y cultural, y entre sus sitios naturales existe una zona montañosa, donde se albergan varias leyendas populares, porque toda esa zona sirvió como escondite en la Guerra Cristera, así como punto de vigilancia. Incluso el ejército logró sitiarlo, dándose un fuerte enfrentamiento que duró muchos días y que dejó muchas bajas de ambos lados. Al paso del tiempo, la gente asegura ver cómo las almas de los combatientes todavía deambulan por ese lugar. Incluso, en algunas ocasiones, se han escuchado ecos de disparo, así como el trote de caballos. Si les ha gustado esta historia, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.